Hola, sean todos bienvenidos a los videos tutoriales de masterweb.la. En este video vamos a ver el comando join. Hasta ahora hemos trabajado con una sola tabla, pero en general se trabajan con varias tablas. Para evitar la repetición de datos y ocupar menos espacio, se separa la información en varias tablas. Cada tabla tendrá parte de la información total que queremos registrar. Por ejemplo, los datos de nuestra tabla libros, que es la que hemos usado en nuestro video anterior, que es esta que está acá, podrían separarse en dos tablas, una llamada libros y la otra llamada editoriales, que guardará la información de las editoriales. En nuestra tabla libros haremos referencia a la editorial colocando un código que la identifique. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acá vemos un ejemplo de cómo creamos dos tablas, la primera libros y la segunda editoriales, donde el libro contiene código, título, autor, código editorial, que sería la relación con la siguiente tabla, precio, cantidad y el primary key. Y el editorial tiene código, nombre y primary key. De este modo evitamos almacenar tantas veces los nombres de las editoriales en la tabla libros y guardamos el nombre en la tabla editorial. Para indicar la editorial de cada libro, agregamos un campo referente al código de la editorial en la tabla libros y en editoriales. Al recuperar los datos de los libros, vemos que en el campo editorial aparece el código, pero no sabemos el nombre de la editorial. Para obtener los datos de cada libro, incluyendo el nombre de la editorial, necesitamos consultar ambas tablas, es decir, traer información de las dos. Cuando obtenemos información de más de una tabla, decimos que hacemos un join, es decir, una unión. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos esto. Acá tenemos la siguiente instrucción, donde vamos a seleccionar todos los campos de la tabla libros, unido con la tabla editoriales, donde libros el código editorial sea igual a editoriales.código. Indicamos el nombre de la tabla, que es acá luego del from. Unimos esa tabla con join, que es lo que estaba mencionando, y el nombre de la otra tabla, que es esta que está acá. Luego especificamos la condición para enlazarlas con on, que es acá, es decir, el campo por el cual se combinarán. On hace coincidir registro de las dos tablas basándose en el valor de algún campo. En este ejemplo, los códigos de las editoriales de ambas tablas, el campo código editorial de libros y el campo código de editoriales son las que enlazarán ambas tablas. Cuando se combinan información de varias tablas, es necesario indicar qué registro de una tabla se combinará con qué registro de la otra. Si no especificamos por qué campo relacionamos ambas tablas, es decir, que si por ejemplo colocamos el resultado es el producto cartesiano de ambas tablas. Cada registro de la primera tabla se combina con cada registro de la segunda tabla. Un join sin condición on genera un resultado en el que aparecen todas las combinaciones de los registros de ambas tablas, y esta información no nos sirve. Notemos que en esta instrucción, en esta primera que está acá, al nombrar el campo usamos el nombre de la tabla también. Cuando las tablas referenciadas tienen campos con igual nombre, esto es necesario para evitar confusiones y ambigüedades al momento de referenciar un campo. En este ejemplo, si no especificamos editoriales.código y solamente tipeamos código, MySQL no sabrá si nos referimos al campo código de libros o de editoriales. Si omitimos la referencia a las tablas, el nombre campo código, aparece un mensaje de error que nos indicará que código es ambiguo. Entonces, si en las tablas los campos tienen el mismo nombre, debemos especificar a cuál tabla pertenece el campo al hacer referencia a él. Para ello se antepone el nombre de la tabla separado por un punto. Entonces se nombra la primera tabla, se coloca join junto al nombre de la segunda tabla de la cual obtendremos información y se asocian los registros de ambas tablas usando un on que haga coincidir los valores de un campo en común en ambas tablas que será el enlace.
Para simplificar la sentencia podemos usar un alias para cada tabla. Aquí vemos que el campo código editorial de libros es una clave foránea. Se emplea para enlazar la tabla libros con editoriales y es clave primaria en editoriales con el nombre código. Cuando alteramos una tabla debemos tener cuidado con las claves foráneas. Si modificamos el tipo, longitud o atributos de una clave, esta puede quedar inhabilitada para hacer los enlaces. Las claves foráneas y las claves primarias deben ser del mismo tipo para poder enlazarse. Si modificamos una, debemos modificar la otra para que los valores correspondan. Hemos visto cómo usar registros de una tabla para encontrar registros de otra, uniendo ambas tablas con join y enlazándolas con una condición on en la cual colocamos el campo en común. O sea, hacemos un join y asociamos registros de dos tablas usando el on, buscando coincidencia en los valores del campo que tienen en común ambas tablas.